usted, Nicolás. Yo saludo a todos. Evo, muchas gracias porque llegaron a la charla. Evo, de verdad, muchas gracias. Sí, porque sin ustedes. Se te apagó el micrófono, Watoslav. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Sí? No, bro, Evo, perdón, no sé cómo pasó eso, yo no toqué nada. Muchas gracias por ligar, porque sí, sin que ligarían, podría yo hablar con la pared o con la inteligencia artificial. Entonces, Evo, de verdad, muchas gracias porque ligaron. Sí, obviamente sí, porfa que sí que tengan todos los micrófonos apagados y obviamente si quieren algo preguntar, mejor quizá yo siempre prefiero al final para que no para que yo no salga de mi camino de la charla, así decirlo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de Renacimiento croata. Obviamente yo voy a hacer la charla en castellano porque pues, así es mejor, porque no todos tienen el mismo nivel de croata y quizá unos no ni saben croata que aquí están en la charla. Entonces yo voy a tratar de mi castellano lo mejor posible, hablar del renacimiento croata. Y como ya que apaguen los micrófonos porque escucho un poco unos ruiditos de los sí que tengan micrófonos apagados. Ok, eso obviamente no se hizo en el territorio de Croacia, pero lo puse obviamente porque el Renacimiento tampoco no se ni desarrolló del territorio de misma Croacia. Ahora yo voy a preguntar una pregunta simple. ¿Quién hizo esa obra de arte? ¿Quién va a decirme? Es como una obra de arte conocida. Rafael. No, No es Rafael, de verdad, no. es... Ay, Miguel Ángel. Miguel Ángel, Ah, Miguel sí, Ángel. sí, sí. O nosotros en Croacia lo conocemos con el nombre italiano Michelangelo. Michelangelo, sí, sí, sí. Entonces, obviamente que puse esa obra de arte que representa como un ejemplo paradigmático del Renacimiento, no es casualidad, y nada es casualidad en mi charla, pero porque el Renacimiento y se desarrolla principalmente en Italia y en ese aspecto Croacia tiene una suerte geográfica porque el territorio de Croacia obviamente está al lado de Italia. Entonces, Renacimiento como un movimiento artístico, cultural, primera salida del territorio de que hoy es Italia, va a ser de verdad el territorio de Croacia. Hoy yo voy a hablar prácticamente solamente del Renacimiento en la literatura croata para que no se haga demasiado larga la charla. Ahí como profesor de literatura y lenguaje y en ese sentido de eso estoy como lo mejor y educado y preparado, ¿ok? Obviamente esa obra de Michelangelo presenta una idea del Renacimiento como un puente entre el mundo greco-romano y el Europa de ese tiempo, de los siglos XV y XVI, porque se hace una llamada al patrimonio que en los siglos anteriores hizo Europa, que era de ese tiempo, pero también obviamente y que hizo que es y Europa de hoy. Entonces, sin esos procesos no podríamos ni imaginar Europa. Ok, y aquí vamos a puse un mapa mundi aproximadamente de esos siglos, me parece que es del siglo XVI, obviamente al lado que también que puede ser interesante para ustedes como habitantes de Sudamérica, que obviamente en el tiempo del Renacimiento una persona yéndose a Asia, que encontró algo en su camino hacia Asia y eso eran las Américas, entonces se hizo el contacto físico, cultural, lingüístico y artístico entre las Américas y Europa. Y también Renacimiento va a ser como una ventana que se va a abrir entonces y en una manera se va a hacer como una proto-globalización del mundo y eso también va a afectar
y Croacia, aún y la literatura croata de Renacimiento, como vamos a ver después en la charla. Ok, acá tenemos un mapa, obviamente en el idioma inglés, y el mapa está centrado en Italia, o por lo menos que hoy es el territorio italiano. Como y les dije al inicio, no es eso casualidad, porque el territorio de que hoy es Italia es el lugar donde se desarrolla y donde se inicia el Renacimiento. Como podemos ver, de verdad, Italia, tampoco Croacia, como países políticos, en ese tiempo no existían. Acá claramente podemos ver el año 1494, un poco después que Cristóbal Colón llegó primera vez a las Américas. Entonces, un momento histórico que es seguramente uno de los puntos cruciales de toda la historia mundial. Acá, dakle, vemos Italia como muchos diferentes países chiquititos. También Croacia no existe como país político. Yo lo dejé ese mapa en inglés centrado en Italia porque representa lamentablemente la posición de Croacia, que era muy débil políticamente. Era muy débil, primero porque Croacia no existía como país y era dividida entre otros diferentes países. Aquí obviamente podemos ya ver la costa croata de color verde de la República de Venecia. Norte de Croacia en ese mapa está escrito como Hungary, y Hungary sería obviamente Hungría en castellano. Entonces, ya en ese tiempo Croacia no tenía su independencia. Obviamente también había muchos croatas como yo que viven en Bosnia y Herzegovina que estaban debajo del Imperio Otomano. Y aquí la única parte políticamente independiente de Croacia es República de Dubrovnik, República de Ragusa, de cual de nuevo vamos a hablar cuando vamos a llegar a un escritor de Dubrovnik del Renacimiento croata. Esa es la situación de Croacia, que era periferia, lamentablemente, y ser periferia va a ser muy, muy importante para la definición de Croacia por muchos siglos. Obviamente lleva consigo unas cosas malas, pero también quizá lleva ahí unas cosas positivas. Yo lo dejé para que veamos todo lo que se desarrolló en el Renacimiento croata, se desarrolló en un momento histórico que era bien problemático, porque exactamente en ese tiempo, cuando se va a iniciar el Renacimiento, ocurre la conquista turca a los Balcanes y en una manera la conquista turca va a hacer que toda la riqueza de gente con poder y dinero va en el futuro menos y menos orientarse a los artes, sino más y más a la defensa militar, obviamente en la lucha contra el Imperio Otomano. Dakle, de nuevo, aunque hoy hablamos de Italia como el lugar donde se desarrolló el Renacimiento, de verdad, Italia tampoco como país no existía en ese tiempo, da que eran muchos esos países chiquititos, incluyendo República de Venecia, que tenía dakle, no más contacto con el territorio de Croacia de hoy. Ahora vemos dakle, una persona que muchos de mis estudiantes seguramente lo conocen muy bien. Él, ¿quién va a decirme? Miramos a Marulić. A Marko Marulić, muy bien. Y aquí podemos ver que Marko Marulić tiene una estatua en Parque de Esculturas en Santiago de Chile. Entonces, para no creer, él mismo podría seguramente estar bien sorprendido 5 siglos después de su muerte que el otro final del mundo va a tener una estatua. Ok, Marko Marulić es el padre de la literatura croata y una de las cosas con quienes podemos definir el Renacimiento es que primera vez después de la Edad Media, los idiomas que no son latín se van a empezar a usar para producir arte. Eso es como una de las cosas más revolucionarias con el Renacimiento, porque aunque el Renacimiento se basaba en el mundo greco-romano, también hizo muchas cosas nuevas. Por ejemplo, dar la importancia a los idiomas que de verdad gente regular hablaba, porque obviamente ya en los siglos XV y XVI no habían hablantes nativos de latín. Ok, latín era solamente un idioma de las clases altas y como ahora vamos a ver, mayormente Marko Marulić escribía en latín, ok,
Aquí tenemos Marko Marulić, que tenía su moneda, no durante su vida, pero mucho después, obviamente, que tenemos la moneda de 500 kuna. Tampoco, lamentablemente, hoy no tenemos más ni kuna como moneda de Croacia, pero solamente para que veamos que Marko Marulić, como padre de literatura croata y la persona que inició el renacimiento literario en Croacia, tenía su moneda, y tenemos que recordarnos que la moneda más alta en Croacia era de 1000 kunas y la segunda más alta o más gran moneda era de 500 kunas, y de 1000 kunas era el primer rey croata. ¿Y kako se zove? ¿Cómo se llama el primer rey croata? ¿Quién va a decirme quizá eso? Tomislav. Tako je, Petar Tomislav se llama el primer rey croata. Ok, y Marko Marulić tiene la segunda más gran moneda de kuna. Y Marko Marulić era ¿de dónde era Marko Marulić? El otro lado de 500 kuna también nos da la respuesta. Marko Marulić era de Split. Tako je, dobro. Por eso no es casualidad que al otro lado de 500 kunas tenemos el Palacio Diocleciano como un símbolo de Split. Marko Marulić, fue fiscal y juez, mayormente escribía en latín, y aquí tenemos muchas obras de él escritas en latín. Y aunque él toda su vida vivía en la República de Venecia, él sabía muy bien quién es. Por eso, entre unas cosas, vemos un libro, Regnum Dalmatiae et Croatiae, escrito en latín, El reino de Dalmacia y de Croacia, que era un libro histórico, porque obviamente en su tiempo no existía más reino de Croacia, pero Marulić, viviendo en Split, que estaba debajo de la República de Venecia, sabía bien quién es. Por eso escriba un libro que se llama El reino de Dalmacia y de Croacia en el año 1510. ¿Ok? Él mayormente escribía libros de teología, que era un erudito, escribía diferentes libros. ¿Ok? También interesante aquí el último libro escrito en latín, Vita Divi Hieronymi. Hieronymi era San. ¿Alguien quizás sabe quién era Hieronymi? San. La persona que primera vez tradujo toda la Biblia en el idioma latín era Jerónimo. Sí, San Jerónimo, tako je. Ahora ni escuché bien quién es lo que dijo la respuesta, pero dijo bien, que era San Jerónimo. Ok, San Jerónimo, obviamente no sabemos dónde exactamente él nació. San Jerónimo que no vivía en el tiempo del Renacimiento, San Jerónimo que vivía en los siglos 3 o 4 después de Cristo, todavía dentro del mundo greco-romano. Nace en la provincia romana de Dalmacia, y la provincia romana de Dalmacia tenía el territorio que hoy es Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina, de que hoy todos esos tres países eran debajo de la provincia romana Dalmacia. Pero muchos escritores croatas siempre decían que San Jerónimo es croata. Obviamente ellos mismos sabían, él no era croata como que hablaba un idioma eslavo, pero sin duda tenemos una conexión genética con la gente que vivía en el territorio de Dalmacia y antes que se hizo la esclavización de Dalmacia en los primeros siglos de la Edad Media. ¿Ok? De que siempre teníamos esa continuidad de la identidad croata. Ok, con esos libros Regnum Dalmatiae et Croatiae, que habla obviamente de la Edad Media, y también con la vida de San Jerónimo, que se considera como un proto-croata o solamente parte de nuestra historia. El hombre que por primera vez traduce toda la Biblia en latín nace en Dalmacia. Ok, pero obviamente vamos ahora a seguir. Aquí también vemos una portada, o quizá mejor decir primera página. Ahora no estoy seguro si sería portada o la primera página de un libro de Marko Marulić, donde también podemos ver el escudito croata. Eso es el original del siglo XVI. Ok, y aquí eso puede ser que está aún en castellano, o en italiano. Aquí veo abajo taco escrito, ahora no estoy seguro, pero dobro, aquí se ve el escudo de Croacia. Y una de las cosas interesantes de Marko Marulić, que era la primera persona en la historia humana que usa la palabra psicología refiriéndose al cerebro y no al alma,
porque psique en antiguo griego significa alma. Entonces, la palabra psicología existía ya antes, pero gente antes de Marulich solamente se refería como a una ciencia de alma. Primera vez Marulich usa la palabra psicología como lo usamos hoy, así decirlo, como la ciencia del mente, aunque de nuevo, de verdad, psique en antiguo griego significa alma, obviamente logos es palabra en antiguo griego, entonces eso también es como algo que podemos seguramente destacar de Marko Marulich. Obviamente hablar de Marko Marulich y no mencionar a Judita, que sería algo por lo menos desubicado, dobro, pero aquí la que tenemos Judita que se escribió en 1501 y se imprimió en 1521. Aquí en esa portada de Judita, que es la portada original, vemos de verdad escrito en croata, en el alfabeto latín, croata escrito en alfabeto latín del siglo XVI, y que obviamente se cambió manera de cómo se escribe el idioma croata. Por ejemplo, en ese tiempo, Libar era libro, no knjiga. Libar Marka Marulića Splićanina, el libro de Marko Marulić de Split. Libar Marka Marulića Splićanina, eso tenemos acá en la primera, como el inicio de ese texto. Entonces, pueden fijarse cómo era diferente primero el mismo abecedario latín hace 5 siglos y otra cosa como era diferente croata. Sin duda, croata se cambió desde el tiempo de Marko Marulić hasta nuestro tiempo. Judita en croata, él no la escribe obviamente tampoco ni en el croata que es estándar, croata estándar de hoy, porque obviamente no existía idioma estándar croata en tiempo de Marko Marulić. Él lo escribe en Čakovica, el dialecto de las islas, el dialecto que se habla hasta el día de hoy en Brač, y en la misma Čakovica se dice Broč, ok, y en ese dialecto Marulić escribe la primera obra de literatura en el idioma croata. Acá se ve el mismo texto, quizá un poco mejor, ok, obviamente Judita cuenta, se basa en un cuento del Antiguo Testamento, y Marulić toma ese cuento como una metáfora, como ya muchos de mis estudiantes saben. Judita, me parece, es Judith en castellano. Ella quiere defender las tribus judías, el pueblo judío, contra el ataque de Babilonia, y ella dice que se quiere acostar con el líder del ejército de Babilonia, Holoferno, pero ella de verdad no quiere acostarse con él, sino decapitarlo, y ella eso hace, y en esa manera Marulić hizo una metáfora y una comparación con su situación geopolítica de su tiempo, porque ya en el tiempo de Marko Marulić y cuando escribe Judita, turcos conquistaron Bosna, en 1463 Bosna va a ser conquistada por los turcos, entonces turcos va a ser unos 10, quizá unos pocos kilómetros lejos de Split, va a ser el Imperio Otomano, y en ese contexto geopolítico Marulić escribe Judita y toma ese cuento del Antiguo Testamento como una metáfora, ok, y también obviamente haciendo un vínculo con un cuento bíblico, porque el Renacimiento, como en una manera un elemento paradigmático de todo Occidente, se basa principalmente en 2 componentes, en el mundo greco-romano y en el mundo bíblico, así decirlo, por la importancia de la cristianidad para toda cultura y civilización del Occidente. Ok, y Marko Marulić, por ejemplo, cuando escriba Judita, él mismo llama su idioma Hrvatski jazik, así se va a decir el idioma croata en el año 1501, que es algo importantísimo. Ok, y aquí también encontré esa foto donde él menciona versi hrvatski, que escribe Judita en versos croatas. Y obviamente aquí podemos ver cómo se cambió manera de escribirlo, el idioma croata, ok. Entonces, eso es también algo importantísimo, que sin duda Marulić llama su idioma hrvatski, idioma croata, versi hrvatski. Entonces, ok, y aquí eso se puede ver
¿Y quién eran lectores de Marko Marulić? Él tenía muchos seguidores. No sé si conocen. Si alguien reconoce unos de los tres seguidores de Marko Marulić, acá tenemos, ahora eso es quizá más difícil. Acá tenemos Thomas Moore con el gorro del lado izquierdo. Me parece, lo dicen ustedes, Thomas Moro, Thomas Moore, que escribe Utopia y que por ser católico va a ser asesinado en Inglaterra. Y van a matarlo prácticamente solamente porque es católico, pero obviamente él también él lee Marko Marulić, interesantemente lo mismo como su asesino, y aquí también tenemos su asesino, el rey inglés Enrique VIII. El rey inglés Enrique VIII está al lado derecho. En la biblioteca del rey inglés Enrique VIII se encontraban libros de Marko Marulić, obviamente libros en latín. Ni Thomas More, ni San Francisco Javier, ni Enrique VIII no leían en croata, obviamente leían libros en latín de Marko Marulić, y con el Enrique VIII encontraron aún y sus, ¿cómo se puede decir? Que él escribía al lado de las páginas de libros de Marko Marulić sus como unos pensamientos o cosas que él quiso escribir como en el fondo de la página. Y en el medio tenemos a San Francisco Javier. Entonces esos son solamente unos de los tres importantes lectores de Marko Marulić prácticamente durante su vida, ¿ok? Marko Marulić era conocido en toda Europa durante su vida. Ahora vamos a ir adelante al otro importante escritor del Renacimiento croata, Petar Hektorović. A ese escritor yo nunca lo mencioné a mis estudiantes, y cuando les dije que después de la charla, que voy a enviar la presentación en cada grupo de WhatsApp, que quizá en el futuro va a aparecer algo en el Kahoot de esta charla, lo más probable va a ser algo de Petar Hektorović, lo más por eso, porque nunca hemos mencionado a Petar Hektorović en nuestras clases. Petar Hektorović era poeta, músico y arquitecto, ¿ok? Y él era de la isla de Hvar, y aquí por eso puse el mapa de la isla de Hvar, ¿ok? O como en Čakovica, de verdad la isla de Hvar se llama For, y ese nombre For en Čakovica tiene relación con el nombre de antiguo griego de la colonia Faros, desde antiguo griego Faros en Čakovica, y hoy la isla se llama For. En una manera debería cambiarse el nombre oficial, porque gente que vive en la isla se lo llaman Broch y For, así debería ser escrito en el mapa, pero lamentablemente no es así. Ok, tenemos aquí la obra más importante de Petar Hektorović, y esa obra de Petar Hektorović junto con Judita siempre se pasa en cada colegio en Croacia. Lamentablemente la pregunta es cuánto niños lo leen, pero por lo menos se pasa y por lo menos todos escuchan de esos títulos. Tenemos la epopeya de Petar Hektorović Ribanje y Ribarsko prigovaranje, una epopeya bien característica del Renacimiento en un ambiente como de Arcadia, pero un ambiente de Arcadia como, así decirlo, marina, ok, donde Petar Hektorović describe un viaje en un barco, y mientras ese viaje hay como unos campesinos que le cantan poemas folclóricas, que seguramente son de verdad poemas folclóricas que se cantaban en el pueblo, no son como poemas escritas, inventadas por el mismo Petar Hektorović. Por eso también es importante Ribanje, o que obviamente también Ribanje sin duda también está escrito en el idioma croata, y aquí de verdad Ribanje y poemas escritos en croata. Obviamente era bien distinto la manera de escribir. Hoy en día no tenemos la Y, y aquí en Ribanje se ve con Y, porque como yo ya dije en mis clases a unos grupos, no quizá a todos, la sistematización de idioma croata y conciso como en forma estándar ocurrió al inicio del siglo XIX. También la sistematización de cómo se va a escribir ocurre siglos después del Renacimiento, por eso se escriben en diferentes maneras las mismas palabras croatas con diferentes letras en ese sentido. Ok, Petar Hektorović, como hemos dicho, era arquitecto y él mismo proyectó su casona en Hvar. Y si alguien va a ir a la isla de Hvar, hasta el día de hoy puede ver dónde vivía Petar Hektorović. Ya tenía una
su propia villa, ok, que es como siempre lindo de visitarla, pero yo diría un poco, lamentablemente, abandonada. No está destruida, pero muy poco quizá usada para que se hagan quizá cosas culturales, obviamente conectadas con el turismo, ok. La casa de Petar Hektorovich queda hasta el día de hoy, donde él vivía. Tenemos el tercer escritor que hoy vamos a destacar, que obviamente vamos ahora a pasar corto para que no tomamos demasiado tiempo. Ok, y aquí tenemos el tercer escritor, el segundo Petar Zoranic. Petar Zoranic era fiscal y él quizá y tenía la vida como lo menos quizá interesante de todos en el contexto de su biografía, ok. Y aquí lamentablemente tiene como relativamente rara estatua de Petar Zoranic en la ciudad de Zadar, porque él es de Zadar, ok. Pareciera un poco como un héroe, como un Superman o Batman, pero es Petar Zoranic. Y Petar Zoranic escribe su epopeya Planine. Planine siempre se va a decir que es la primera novela escrita en el idioma croata. Obviamente, cuando se habla de la novela, hoy en día la novela se define como una obra literaria que no está escrito en versos. Planine mayormente está escrito en versos. De verdad, más es como una epopeya, pero en la historia de la literatura croata más se refiere a Planine como la primera novela en el idioma croata. Esa obra es totalmente situada en un contexto de Arcadia. Arcadia era como un concepto de un locus amoenus, de un lugar perfecto, donde hay muchas hadas, donde todos viven en un bosque, pasa un arroyo brillante, se escuchan pajaritos y todos cantan, los pastores que cuidan las ovejas cantan de amor se ven con las hadas, eso es como un topos de renacimiento. Ok, Planine sigue relativamente ese topos, no totalmente, porque en Planine un pastor que se enamora en una mujer, pero ella no le ama a él, y él va a las montañas para que la olvide y para que termine su dolor por el amor que no fue, ¿cómo se dice? No fue como de vuelta. Ok, y aquí tenemos Ville. Ville significan hadas. Ville, las hadas que se mencionan en la obra de Planine de Petar Zoranic. Y hay, como se dice, cuatro hadas. Acá, sí, eso es de una obra de teatro, pero en la obra misma, sin duda, hay cuatro hadas. Ok, cada hada es una metáfora para una literatura. Tenemos la hada latinca, que es metáfora de toda literatura escrita en el idioma latín. Tenemos la hada griega, que es metáfora para toda literatura escrita en el antiguo griego. Tenemos la hada italiana como metáfora para toda literatura escrita en italiano, y tenemos la hada croata, y que así se llama, Hrvatica, en 1569. Petar Zoranic habla de hada Hrvatica. También no existía Croacia como un país político, pero y Petar Zoranic sabía quién es, ¿ok? Y cada hadas tienen manzanas en sus manos, y lo menos manzanas tiene la hada Hrvatica, Vila Hrvatica, porque Vila significa hada. Vila Hrvatica tiene menos manzanas, y eso es porque con eso quiso decir Petar Zoranic que la literatura croata es menos desarrollada, hay menos libros escritos en croata en relación de otras literaturas nacionales y literaturas en otros idiomas, como para que se haga un empujo para que con su obra Planine otros autores, otras personas empiezan a escribir más libros literarios en croata. Por eso, él como quiere eso, poner acento en eso, que eso es como un problema, que Vila Hrvatica tiene pocas manzanas. Eso yo hice con la inteligencia artificial, un poco para que salga relativamente. Yo
para un programa que no se paga de la inteligencia artificial, yo diría que salió bien, esa Vila Hrvatica, dobro, ok. Y tenemos el cuarto escritor y el último escritor que hoy vamos a mencionar, eso es Marin Držić. Marin Držić era sacerdote, pero de verdad él era muchas otras cosas, ok. Dakle, era rector, ya como joven, como estudiante, era rector de la Universidad de Siena, porque si vamos a devolvernos, vamos un poco a devolvernos al inicio con ese mapa histórico, político que hemos visto al inicio, de que toda la costa croata estaba dividida entre República de Venecia y un poco República de Dubrovnik, pero muchos escritores donde se iban a estudiar a los diferentes estados italianos, porque iban a estudiar a los diferentes estados italianos, porque como hemos dicho, al final en Italia misma se inicia el mismo renacimiento, obviamente. Italia, que era ya en el mundo greco-romano un centro de ese mismo imperio romano, y hoy en los siglos XV y XVI es un centro cultural, literario de toda Europa, de todo el mundo occidental. Es claro que los croatas que pueden, que vienen de familias con dinero de ese tiempo, también familias que quieren que sus hijos tengan una educación, de que todos casi escritores croatas van a estudiar en unas de las chiquititas repúblicas, países de que hoy es Italia, ¿ok? Entonces todos vieron el mundo también, todos vieron el mundo en una manera. Podemos decir, Marin Držić quizá tenía la vida más interesante, da que él como joven ya era rector de la Universidad de Siena, y él ya en Italia, estudiando en Siena, empezó a escribir obras teatrales, porque él es primero como en su contexto literario un comediógrafo, y en manera general escribe obras del teatro, meramente comedias, y en eso también va a entrar en problemas y va a tener que irse de la Universidad de Siena porque va a estar escándalos con sus obras de teatro. Después de eso, mucho tiempo era el agente del conde Roggendorf, un conde austriaco, y con ese conde él va a pasar grandes partes del Imperio Romano. Y eso se sabe seguramente de que era conde, que era gente de ese conde Roggendorf. No se sabe quién era por encima de ellos dos, pero ellos dos, Marin Držić y ese austriaco Roggendorf, muchos años van a ir por todo el Imperio Otomano. Lo más probable es espiando el Imperio Romano, ver el Imperio Otomano, no romano, perdón, el Imperio Otomano, obviamente, espiando y ver qué está pasando con el Imperio Otomano. Y después él también va a devolverse a Dubrovnik, porque él es de Dubrovnik, como vamos a ver pronto. Y él, que él quiso, él era lo más político de todos los escritores ahora mencionados. República de Dubrovnik, ahora vamos un poco a hablar, sí, República de Dubrovnik era, como se dice, una república bien, bien distinta en el contexto histórico y sociológico de ese momento. Ok, interesantemente que pocos saben, y en Croacia misma, 27 de enero 1416, República de Dubrovnik va a hacer la abolición de la esclavitud, porque la esclavitud existe ya antes que se va a iniciar la colonización de Américas. La esclavitud existe desde siempre, ¿ok? Y era el primer país que totalmente no solamente va a prohibir vender esclavos, va a prohibir tener esclavos y comprar esclavos en su territorio, va a ser República de Dubrovnik. Obviamente, eso es la bandera de República de Dubrovnik. Yo trataba de encontrar como una más antigua físicamente, pero no la encontré. Eso obviamente es como un dibujo de cómo aparecía la bandera de República de Dubrovnik. Tenía en la bandera, tenía su protector, y unos mis estudiantes, yo les había dicho, kako se zove, cómo se llama el San Protector de Dubrovnik. San Blas. Blas. Tako. Lucas, eso eres quizá tú, ¿no, Lucas? De la Torre, ¿no? Sergio Hromis. Sergio. Ese es usted, Sergio. Perdón, Sergio. Como no reconocía su voz, perdón, Sergio. Dobro, hvala, sí. Dakle, San Blas es el San Protector de Dubrovnik, o Sveti Vlaho, como se llama en croata. Ok, él parecía en la bandera de República de Dubrovnik. También un poco que muchos piensan, República de Dubrovnik
con el nombre Ragusa, que era no sé qué antes italiana, ¿verdad? No es así. El mismo nombre Ragusa es un nombre griego. Al inicio de la Edad Media, quien fundó la República de Dubrovnik, gente que hablaba idioma latín, cuando todavía nadie hablaba italiano, todos hablaban latín, era como un oasis del mundo greco-romano que sobrevivió hasta Napoleón Bonaparte. Durante la Edad Media se croatizó, se eslavizó República de Dubrovnik y va a pasar desde República de Ragusa a República de Dubrovnik, porque el idioma latín que se hablaba en territorio de Dalmacia, ese idioma latín, que después el dialecto de ese latín se va a desarrollar en un otro idioma, idioma dálmata. El idioma dálmata va a desaparecer en Dubrovnik exactamente en el tiempo del Renacimiento, en el tiempo de Marin Držić, de Marko Marulić, van a morir los últimos hablantes del idioma dálmata, un idioma romancés desarrollado directamente del latín en el territorio de Dalmacia, ¿ok? Entonces Dubrovnik era, como bien podemos decir, entre comillas, aunque esa palabra puede tener unas connotaciones negativas, pero Dobro, vamos a decir, era una ciudad bien progresiva, ¿ok? Para su tiempo, pero no totalmente, aunque era, por ejemplo, el primer país que hizo la abolición de la esclavitud. Mucho tiempo en las instituciones de la República de Dubrovnik solamente descendientes de los nobles, o de verdad los nobles mismos podrían participar en la política. Y Marin Držić, el persona que hemos ahora mencionado, el último, él no era de la familia noble y él también va a ponerse en problemas porque él va, y no solamente con sus obras de teatro, también con su vida pública, va a querer que también y otros hombres que no vienen de las familias nobles pueden participar en el poder político de Dubrovnik. El gobierno, así decirlo, de la República de Dubrovnik lo va a acusar que él quiere deturnar a todos, como que quiere establecer un totalmente otro tipo de poder, y que él fue como mandado por fuerzas del territorio de Italia. Por eso Marin Držić va a morir fuera de Dubrovnik, va a morir en Italia, no va a morir en Dubrovnik, que va a tener que irse de Dubrovnik, ali dobro. Él escribe la comedia más destacada del Renacimiento croata, y esa comedia, como todas otras obras de literatura que hoy hemos mencionado, también tiene que leerse en los liceos de Croacia. Lamentablemente muchos no lo leen, pero por lo menos todos saben de ella, escucharon de ella, ¿ok? Esa es la comedia Dundomarue, que se dio primera vez en el año 1551, ¿ok? La comedia Dundomarue es típica esa comedia renacentista que basa su humor en situaciones cuando se confunden cosas, cuando gente de malentendidos. También, como hemos dicho, muchos escritores renacentistas croatas estudian en Italia misma, saben hablar muchos idiomas, escriban mayormente en latín, todos mayormente en latín, un poco en croata, un poco en italiano, ya que son gente que seguramente hablan mínimo 3 idiomas, ok, en ese tiempo del siglo XVI. Y por eso la comedia de Dundomaro, como otras comedias, tiene muchos elementos y de italiano y de un poco aún y de alemán, ¿ok? Porque la comedia cuenta de un hijo que se va de Dubrovnik a Roma, estudiar en Roma, y su padre, al inicio de la comedia, su padre y el sirviente del padre, y el padre es Dundomaro, eso es el nombre del padre, lo van a ir a buscar, vienen a Roma a buscar el hijo, y el hijo se está ocultando porque gasta su dinero no en estudios, sino en tertulias con prostitutas y en vino. Entonces, y de eso se hace que ese elemento cómico de esa comedia renacentista croata. Esa comedia, eso dicen muchos, y ¿cómo se dice? Muchos italianos y alemanes que son como que se desempeñan en la historia de la literatura, que sin duda Marin Držić es una influencia de William Shakespeare, porque William Shakespeare parece 50 años después, Marin Držić, y con la comedia de Dundomaro es unos 40, 50 años antes de William Shakespeare, ¿ok? Y se sabe sin duda cómo ya Marko Marulić y Marin Držić lo traducían en muchos otros idiomas europeos ya durante su vida. La comedia de Dundomaro se daba desde España hasta Dubrovnik, entonces en ese aspecto
tenemos eso también que decir. La cosa más interesante, y ahora estamos casi hasta el final de esta charla, de la comedia Dundo Marue, que es la última obra literaria que vamos a mencionar acá, es de verdad al inicio, a la introducción de la comedia. A la introducción de la comedia aparece un mago que se llama Negromant, de que obviamente la comedia Dundo Marue está escrita en el croata de ese tiempo, exactamente en el dialecto de Štokavica, de Dubrovnik, y también en ese tiempo, por tanta conexión con diferentes países italianos, había mucha influencia del idioma italiano, ¿ok? Y eso también se burla la comedia de muchos croatas que tratan parecer como de clases más altas, hablando italiano, pero de verdad hablan muy mal italiano. Entonces aquí hay muchas maneras, diferentes niveles de burlarse, como burlarse entre el conflicto de los jóvenes y mayores en una manera, un conflicto universal. Y eso debe ser la riqueza de esa comedia, porque su humor no es como un humor local, es como un humor universal. De esas situaciones como por el malentendido pasan cosas chistosas, de burlarse eso, de que gente como que quieren, que quizás son arribistas, quieren levantarse, pero de verdad como no tienen conocimiento o solamente no tienen como maneras de levantarse de tu posición social. Ok, pero al inicio de la comedia, en la introducción, aparece ese mago que se llama Negromant Dugi Nos. Nos, što znači nos? ¿Qué significa nos? Alguien que va en mis clases va a decirme nos significa... Nosotros. No es nosotros, nos. ¿Qué es Nuestros. nos? No es nuestro. Nos es... Nariz. Taco, Sergio, taco, nariz, nos es nariz, taco. Y el mago se llama Nariz Larga. Eso también, obviamente, hay un elemento, o un poco más, como puedo decir, eso es también una metáfora a algo otro de la nariz larga, porque tenemos que recordarnos que la comedia en el mundo greco-romano, cuando se desarrolla la comedia, no se desarrolla como un tipo de arte, es parte de la religión pagana antigua griega, y en la religión pagana antigua griega habían muchos rituales de fertilidad, y de esos rituales de fertilidad al final vamos a obtener hoy en día que es comedia. Obviamente en el tiempo de Marin Držić, en Dublín del siglo XVI, no existía más paganismo, pero y esa comedia del siglo XVI seguramente era más parecida a la comedia original, que de verdad no era la comedia y el teatro originalmente no eran vistos como algo artístico, como algo de la literatura, eran relacionados con algo religioso, de esa religión pagana que tenía muchos aspectos de celebrar la fertilidad, y por eso y el negromante se llama la nariz larga, Duginos, ¿ok? Y él va a iniciar esta comedia, y porque la comedia trata de ese conflicto entre el hijo y el padre. El mago va a decir como que hoy en día no quedan buenas personas, todas las personas son como muy malas, los jóvenes no respetan a los mayores, nadie respeta como el interés público, todos quieren aprovecharse para sí mismo. Que todo eso dice el negromante Duginos en el año 1551, pero él dice que hay el único lugar en el mundo donde todavía jóvenes respetan a los mayores, donde todavía gente piensa en el interés público, y ese lugar él lo muestra como un lugar ideal, y eso son Nove Indie. ¿Y qué sería Nove Indie en castellano? Nove Indie sería... Las Nuevas América. Indias. Taco, Nuevas Indias. Y por eso yo quise decir, eso es el primer vínculo entre Croacia y Sudamérica en la comedia Dundo Marue de Marin Držić del año 1551, unos 60 años después que Cristóbal Colón llega a América. Y ese primer vínculo es como bien bueno para América, ya al tiro se dice como Nove Indie, el único lugar donde jóvenes respetan a los mayores, donde gente es como muy linda, donde hay mucha comida, mucho oro. Obviamente todo eso también está conectado con las leyendas
de que hay mucho oro en las Américas y que también esas leyendas de oro y de la riqueza de América son conectados con otros estereotipos más antiguos de ese ideal de Arcadia, que también viene de una palabra griega del mundo greco-romano, un ambiente pastoral perfecto, donde hay mucha comida, donde nunca hay guerra, donde gobierna puro amor. Y ese concepto de Arcadia, siempre en el Renacimiento pensaban que la cumbre del desarrollo humano ya pasó. En el siglo XVI pensaban que la cumbre del desarrollo humano era el mundo greco-romano, del Imperio Romano y de Antigua Grecia. Por eso muchas veces se referían a ese mundo, ¿ok? Pero ese estereotipo de una vieja sociedad que era mucho mejor que de hoy, de nuevo va a ser vivida por el descubrimiento de América, porque van a verse América como una realización física de ese ideal de Arcadia, o como se llama en la literatura, locus amoenus, un lugar perfecto, en latín locus amoenus. Entonces, con ese vínculo, eso así, Marin-Drž va a ser su primer vínculo entre Croacia y Nuevas Indias, y así decirlo, al final entre Croacia y Chile. Eso es un cuadro que ya es del siglo XIX, pero un cuadro que muestra ese lugar perfecto, pastoral, de que siempre va a soñar al final todo el occidente. Y quizá y cada cultura como piensa del pasado lejano como un tiempo y un lugar mucho mejor, pero al final muchos y de Croacia misma van a quizá tratar de descubrir ese mundo perfecto en las Nuevas Indias, y así muchos al final van a llegar a Chile, quizá, seguramente, sin duda, y mucha influencia al final y de la comedia Dundo Mario de Marin-Drž, que menciona Nuevas Indias, Suramérica, como un lugar perfecto. Desde mi punto de vista, termina la charla. Obviamente ahora me pueden todo preguntar y si tienen comentarios, preguntas, sí, voy a tratar de responder. Si alguien tiene una pregunta o no. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Dobro, dobro. Pero yo tengo una pregunta, como siempre. Vamos para solamente un poquito para corto, solo de destacar cosas más importantes. ¿Qué hemos dicho? ¿Quién es el autor de Judite y el padre de la literatura croata? Es Marko Marulić. Tako. Ne znam, si hay una pregunta o un comentario, quizá o no. Parece que no. Dobro. Y mi última pregunta es, ¿cuál es el primer vínculo? ¿Cuál obra de literatura es el primer vínculo entre Croacia y Sudamérica? Dundo Maroje. Con la comedia Dundo Maroje, escrita por Držić. por Marin-Držić. Tako, sí. Ne znam, todavía una pregunta, un comentario, algo. Obviamente una crítica de algo. Rivañe, ¿en qué año fue escrita? ¿Perdón? Rivañe, ¿en qué año fue escrita? 1569, ahora si no me equivoco, 1569. Ya. Pero yo voy también a enviar a ustedes que son mis estudiantes a los grupos de WhatsApp esa presentación donde van a ver eso y escrito. Y ahora Nicolás sí lo grabó, entonces se va a ver seguramente y eso entonces grabado. Pero Sí, voy a está enviar esa todo presentación a grabado. todos. Sí, no, ningún problema, que bien. Y voy seguramente a enviar esa presentación a todos mis grupos, eso es sin duda, o lo que yo voy a hacer. Otra quizá pregunta, comentario, crítica. Excelente, odlično. Sí. 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 Una pregunta, Vatroslav. Las obras a las que hace referencia, su estructura, ¿con qué tiempos? ¿Se dividen en 3 actos
las que tocan o son más? ¿Cómo es la distinción que se produce? Don Domare sí, sigue esa composición de 3 actos. Otros, por ejemplo, Ribañe no tiene actos, Ribañe son como puros versos y unos elementos de prosa, si no me equivoco con castellano, con unos elementos de prosa. También Planine, puros versos y unos elementos de prosa. Eso, de que, por ejemplo, Ribañe de Hektorovich y Planine de Zoronich son parecidos de la obra Arcadia de, si no me equivoco, Salanzaro, ese italiano que escribió Arcadia, me parece que se llama Salanzaro. Entonces, en ese aspecto, y obviamente Dundamaro es como una comedia, entonces es como escrito en forma, sí, de diálogos. Entonces, espero que le respondí. Federico, me parece que eso me preguntó. Sí, todo bien. Ok. ¿Una otra pregunta o comentario? ¿O crítica? Por parte nuestra... ahí hay otra pregunta. Sí, perdón. Y de la literatura actual, ¿hay alguna referencia a estos escritores? Sí, se hace. Eso se más hacía en los 70s, 80s, cuando era como la cumbre del postmodernismo, porque ya de verdad, y no vivimos en postmodernismo, ya pasó el postmodernismo, hoy en día no hay ni nombre para nuestro momento cultural, artístico en que vivimos, pero más era en los 70s y en los 80, cuando era como, cuando postmodernismo gobernaba la literatura, por lo menos de que croata, en ese tiempo, obviamente dentro de la segunda Yugoslavia, eso era mucho, se referían a los escritores anteriores en una manera postmodernista, donde hacían obviamente más como una ironía de ellos, como lo mismo y el mismo, mismos escritores del siglo XVI también hacían ironías con otros escritores antes de ellos. Entonces, hoy en día no tanto, porque eso como más era de postmodernismo. Hoy en día es más como quizá, me parece en todo el mundo, más como una literatura como activista, que sería como más la diferencia que de tiempo de postmodernismo, como que de nuevo quizá empieza a creer en unos, como se dice, ideales, entonces no hace pura ironía postmodernista, así decirlo. No sé si, espero que le respondí, Federico, a eso. Yo espero que sí. Sí, gracias. Sí, ok. Bueno, otra pregunta o comentario de alguien, parece, si no. Sí, ahora unos vamos aquí en Santiago y a Córdoba de Móvil, entonces sí, no sé si yo voy a ir a Córdoba de Móvil acá en Santiago, si alguien va de acá a ir a Córdoba de Móvil, vamos ahora y vernos en persona allá, en un ambiente quizá arcádico. Vamos quizá a recordarnos nosotros un poco, quizá aún más, vamos a ver si va a ser más como Planine o más como Ribañe o más como Dundumaro, vamos a ver cómo va a aparecer allá la escena y la situación. Como Dundumaro ellos no. Sí, yo diría, pero en mi opinión, como Dundumaro es como quizá lo más divertido, no sé. Obviamente, porque como Planine es como un poco trágico, un pastor que su mujer, su chica no la ama, de Ribañe como un viaje corto donde cantan, adoro, quizás sería lo mejor, quizás sí sería como Ribañe. ¿Y quién escribió Ribañe? ¿Alguien se recuerda o lo escribió? Ribañe escribió Hektorovich. Pektar Hektorovich, quizás sí, vamos a poder en esa Córdoba llamar de nuevo ese momento de Petar Hektorovich, porque en Ribañe no se menciona él como autor, pero el protagonista de Ribañe de verdad es el mismo Petar Hektorovich, aunque no es directamente así, no se representa, que va como con unos pescaderos y con unos campesinos y todos como pescan pescado y cantan canciones y beben vino, entonces sí, quizás sí va a ser mejor que sea como Ribaña. Yo de nuevo, muchas gracias, Evo, porque Nicolás me invitó, de verdad, muchas gracias por eso, obviamente, de nuevo, y por todos que llegaron, sin ustedes podría yo hablar con inteligencia artificial o con la pared, eso, decir, entonces, bien, eso sería quizás también algo también para una otra comedia o escribir algo, ok. Gracias,
Gracias, profesor Varoslav. Bueno, en nombre de la directiva del Hrvatski Dom de La Serena y de todos los asistentes, queremos darle sinceramente las gracias por esta interesante charla sobre el renacimiento croata, y su presentación obviamente en este caso nos ha permitido conocer mejor una etapa fundamental de la historia de Croacia y fortalece nuestros vínculos también con la cultura y el patrimonio. Así que agradecemos a las personas que nos acompañaron y fue Lalita y Dovileña. Nos Sí. estamos viendo. Quedó todo grabado. Muchas gracias. Puno hvala svima, evo i doviđenja. I Muchas evo, gracias. nos vemos a quienes van a ir a Konovo de domovina. Evo, Ay, čao sí. svima. Gracias. Puno hvala. Doviđenja. Doviđenja. Bog svima. Doviđenja. Bog.